El estadounidense Johnny Frank Garrett fue condenado a muerte por un crimen que no cometió, y en los pocos años posteriores a su muerte murieron 14 personas que participaron en la sentencia de muerte de Garrett. Según las leyendas locales, antes de su ejecución, Garrett maldijo a todos los involucrados en su caso. El crimen por el que fue ejecutado John Garrett se cometió a finales de octubre de 1981, justo en Halloween. La monja Thadea Benz fue encontrada muerta en el piso de su habitación en el convento San Francis en Amarillo, Texas. Al principio, los líderes del monasterio no contactaron a la policía, ya que creían que la muerte de Thadea era natural. Envolvieron su cuerpo en un sudario y comenzaron a prepararse para el funeral, pero luego notaron que una ventana estaba rota en la habitación de Thadea. Llamaron a la policía e informaron de un allanamiento, y cuando llegó la policía, se enteraron del cuerpo de una monja encontrado en la habitación y decidieron examinarlo al mismo tiempo. Los oficiales descubrieron que la hermana Thadea había muerto a causa de múltiples puñaladas, y antes de eso fue violada repetidamente. Los oficiales rápidamente dedujeron que el caso estaba relacionado con otros ataques a mujeres mayores de Amarillo, que ocurrieron en la primavera de ese año. Luego, en la misma zona, 10 ancianas fueron golpeadas y violadas, una murió estrangulada. La misma noche que mataron a la hermana Thadea, otra anciana que vivía a pocas cuadras del convento fue violada y golpeada hasta dejarla en coma. Cuando la mujer despertó del coma, no recordaba nada del ataque. La policía estaba bajo una tremenda presión pública, ya que la gente exigía que se resolviera el caso para que la gente de Amarillo pudiera sentirse segura nuevamente. Sin pistas reales, la policía contactó a una psíquica local llamada Bubble, quien les dijo que había visto al asesino en sus sueños y que era un adolescente que vivía muy cerca del monasterio. Después de examinar las casas cercanas, la policía detuvo a un joven de 17 años llamado Johnny Frank Garrett, y rápidamente lo acusó de la violación y asesinato de Thadea Benz. Johnny afirmó que era inocente y que la policía lo incriminó deliberadamente, pero no ayudó que en algún momento admitiera su culpabilidad, aunque luego hubo denuncias de que la policía lo presionó fuertemente, lo amenazó o incluso lo torturó para que confesara. Tampoco ayudó a Johnny el hecho de que fuera retrasado mental y que además tuviera un trastorno de personalidad, y además pronto aparecieron pruebas. La policía dijo que el cabello y las huellas dactilares de Johnny se encontraron en la celda de la monja, y luego alguien dijo que él personalmente vio cómo en la noche del asesinato de la monja, Johnny se escapó del monasterio. Sus familiares señalaron que las huellas y el cabello de Johnny pueden haber quedado en el monasterio debido a que él, como discapacitado mental, visitó repetidamente este monasterio, como parte de las actividades humanitarias de las monjas, pero nadie los escuchó. Garrett finalmente fue sentenciado a muerte por el asesinato, aunque mantuvo su inocencia hasta el final y nunca firmó sus hojas de confesión. Sus últimas palabras fueron: "Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme el trasero". Poco antes de su ejecución en la silla eléctrica en 1992, Johnny supuestamente lanzó una maldición sobre todos aquellos que lo dañaron. La maldición, si es que lo fue, entró en vigor casi de inmediato, y en unos pocos años, 14 personas que fueron responsables de la sentencia de Johnny murieron o resultaron gravemente heridas. Una de los miembros del jurado murió pocos días después del juicio, luego de caerse por un tramo de escaleras. La hija de un jurado, Nathan Shackelford, murió accidentalmente a tiros y su hermana fue atropellada y asesinada por un conductor ebrio. El abogado que representó a Garrett en el juicio murió repentinamente de cáncer de páncreas. El médico forense Ralph Erdman fue condenado por falsificar informes de autopsia poco después del veredicto de Johnny. Perdió su licencia médica y fue enviado a prisión. Su esposa murió de cáncer de páncreas. Más tarde, otros 2 abogados de Garrett murieron de leucemia. 2 policías involucrados en este caso también enfermaron de leucemia, de la misma forma, y fallecieron. La reportera de NBC, Kathy Jones, quien cubrió la historia en la televisión, murió en un accidente aéreo en Oklahoma. El testigo ocular, Eugene Patterson, posiblemente el que vio a Johnny en el monasterio la noche del asesinato, fue encontrado muerto en su automóvil. No se pudo establecer la causa de la muerte. Un prisionero llamado Watley
que testificó contra Garrett mientras buscaba la conmutación de su sentencia, se suicidó poco después del juicio. La maestra de escuela de Garrett, Carol Moore, quien testificó en su contra en su juicio, también se suicidó poco después. Danny Hill, el fiscal de distrito que manejó el caso, también se suicidó. Su hija también se suicidó unos años después. El otro abogado de Garrett, Jeff Blackburn, perdió a su esposa por suicidio, y su hijo pequeño sufrió daño cerebral permanente, cuando lo encerraron accidentalmente en un auto caliente. Por supuesto, todo podría ser mera coincidencia o casualidad. Los casos de suicidio pueden explicarse por el hecho de que estas personas se sintieron culpables por haber condenado a muerte a una persona a la que luego consideraron inocente, o que no merecía morir por su discapacidad. Décadas después, cada vez había más gente en Texas que creía que Johnny era realmente inocente y que había caído bajo las destructivas piedras de molino del duro sistema. Pero el siguiente evento puso los puntos sobre las is. En 2004, una muestra de esperma encontrada en la celda de una monja se analizó con la base de datos de ADN y mostró a un cubano llamado Leoncio Pérez Rueda, quien fue deportado de Cuba por violación. Fue detenido e inmediatamente confesó la violación y asesinato de la monja Tadea Benz. Al mismo tiempo, no recibió la pena de muerte, sino solo 45 años de prisión. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.